Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Nuevamente en una entrevista, familia linda, aquí con Lore Cherres, con un invitado de lujo, ¿por qué no decirlo así? A carta cabal, un maestro, pues que bueno, hace que todos se pongan en orden y de pronto por su dirección en la música escuchamos unas melodías espectaculares y pues ha tenido el honor de, más bien nosotros hemos tenido el honor de ser representados a nivel del país, a nivel mundial. Estoy hablando de William Vergara. Bienvenido, William, qué gusto tenerlo aquí como director de orquesta, también como compositor y pues bueno, nos ha hecho quedar muy bien a nivel nacional e internacional. Qué gusto de tenerlo. Querida Lore, gracias por la invitación, un poco nervioso, es difícil hablar, creo que es más fácil con las notas, pero bueno, feliz de estar acá, agradecido por las palabras y siempre emocionado de poder compartir cosas con el público. William, para que todos sepamos un poquito más, ¿qué hace un director de orquesta? Puedo comenzar con un chiste. Hay un chiste que decía, vendían animales en una tienda y iban desde el más barato, decía, bueno, ¿qué hace este silba, una sinfonía y el otro? Y al fondo estaba el más caro de todos y cuando preguntó al señor le decían, ¿y qué hace él? No sé, él no hace nada, pero todos los demás le dicen maestro. Por ahí podría decir que la parte fundamental del director es conocer la partitura en profundidad y conciliar los diferentes aspectos técnicos que rodean a la partitura, así como los aspectos interpretativos. Quizás como en la sociedad, muchas veces las cuestiones malas que suceden, a veces es exceso de buena voluntad, ¿sí? Imaginemos una orquesta como un grupo de gente proba en lo que hace, pero si todos y cada uno de ellos toma decisiones en forma independiente respecto a la interpretación de una partitura, respecto al tiempo en el que debe ir una partitura, toda esa buena voluntad terminaría en caos. Entonces sumamos esas voluntades, las contrastamos, tenemos conversaciones sobre cuáles serían los detalles que más deberíamos considerar a nivel técnico, a nivel interpretativo, histórico, y vamos tomando decisiones. Por eso creo que se llama concierto, porque antes de llegar al escenario nos hemos concertado entre nosotros, hemos concertado muchas cosas que deben tomarse en cuenta para que llegue el mensaje claro del compositor al público. Entonces, por ahí van las cuestiones referidas al trabajo que tiene que hacer el director. Obviamente es un administrador del talento humano, del talento grande que tiene cada uno de los instrumentistas, ¿no? Y bueno, en forma paralela están también las cuestiones administrativas que tiene que manejar, el hecho de manejar un instrumento vivo, porque una orquesta, a diferencia de un piano o de una guitarra, que siendo hermosos instrumentos están inertes, en cambio acá hay ellos son personas que están sintiendo, que están pasando momentos buenos, alegres, momentos no tan buenos, y que todo uno tiene que saber leer en los ojos de estos músicos para poder llegar a una conjunción. Vamos a conversar más adelante de cómo es esto de concertar con todos y poder salir a un escenario, pues a presentar una melodía. Sin embargo, me viene una inquietud. ¿De dónde salió este amor por ser un director de orquesta? Porque si bien en las familias se mira mucho el amor por el piano, por la guitarra, por la música, pero en su caso, ¿cómo fue, William? Bueno, por la dirección específicamente, dicen por ahí que la ignorancia es atrevida, y en algún momento tocaba en la orquesta de cámara de la Universidad de Cuenca, y en algún momento faltó el director, ¿no? Siempre fue una cosa que me llamó la atención y me pidieron que asuma eso. Todavía me asusto cuando pienso que uno de mis primeros conciertos fue dirigir la serenata para cuerdas de Antonín Dvořák, que es una cosa compleja, digamos que yo recién estaba empezando en esto y bueno, pues creo que un poco el susto obligó al momento y luego después claramente me di cuenta que sin preparación era imposible sostener el trabajo de una orquesta, ¿no? Eso como por la parte orquestal. Por la parte de la música, bueno, yo vengo de una familia de músicos, mi abuelo fue saxofonista de una banda y creo que luego de sus labores propias en el campo, porque vivía en el campo, en la ciudad de Biblián, todos los días sobre las 4:30, 5 de la tarde, religiosamente abría sus partituras, practicaba el saxo, escribía música, entonces era como sagrado ir a ver cómo es que sucede eso, ¿no? Uno sin darse cuenta de niño va... ¿Qué edad más o menos tenías, William? Yo
desde que tengo razón, no sé, yo puedo contar desde los 5 o 6 años cómo era tener esos sonidos a la tarde, la práctica de ese instrumento, y luego después verle a él tocar, por ejemplo, en las bandas de pueblo, ¿no? Que era alucinante. O sea, después pasa un hecho muy sui generis en mi vida que yo no lo sé explicar, supongo que como muchas cosas, en esta tradición que tiene todo el mundo de hacer la primera comunión, esta tradición católica, me regalan 2 cassettes, los recuerdo muy bien. En el uno estaba el concierto número 4 para violín de Mozart y al reverso el concierto número 2 de Paganini, la Campanella. Eso fue el inicio de todo. Sí, o sea, no había dónde pensar más, eso era. Y en el segundo cassette había la Sinfonía 40 y la 41 de Mozart, dirigidas por Philipp Fritzsche, recuerdo claramente eso, que sin saberlo, o sea, me marcaría en forma definitiva para lo que hago hoy, dirigir una orquesta y tener el sonido orquestal en mi cabeza. ¿Qué decían sus papis en casa? ¿Cómo es que se apegó a este tema? Bueno, por el lado ninguno de mis padres es músico, pero bueno, del lado de mi madre, como he dicho por mi abuelo, había la tradición y hasta el día de hoy mis tíos viven en la música, son músicos profesionales. Por el lado de mi padre no hubo esa apertura, digamos, él no consideraba que era una profesión o que algo que debía tomar en cuenta yo para mi vida, ¿no? Pero ese momento, cuando pasó eso, cogí mis maletas y me fui y nada, a buscar dónde está la enseñanza musical, dónde se puede aprender música, y desde ahí en más, digamos, nunca más lo pensé, nunca lo dudé, así como tampoco nunca regresé ya, digamos, a mi casa. Entonces, bueno. ¿A qué edad fue esa salida de casa, William? A los 11 años, sí. 11 años, a los 11 años, sí. Sí, claro. Lo he dicho, o sea, uno se quiere comer el mundo, está arriesgado, no tiene miedo a absolutamente nada. ¿Y a dónde se fue o cómo hizo? Lo primero, bueno, como estaba en Biblián junto con mi madre y con mis abuelos, fue venirme a Cuenca. Ajá. Sí, entonces aquí primero, gracias al apoyo de mis tíos, pude quedarme en casa con ellos. Después creo que en ese tiempo la música era bastante rentable, todavía no estábamos hablando del tiempo del DJ ni de las cuestiones de tecnología que en mucha medida le quitaron trabajo a muchos músicos. ¿Y para ese entonces había algún instrumento ya tocar? Sí, el piano, estaba tocando el piano y eso me permitió entrar a tocar en una orquesta de baile. Sí, yo habré casado a medio gualaceo quizás. Sí, fue muy interesante porque a los 12, 13 años estaba ya trabajando en este tipo de agrupaciones, que lo dicho, ¿no? Era bastante rentable, entonces me permitía sostenerme. Y luego después, obviamente, siempre el enamoramiento con el violín. O sea, lo uno me permitió subsistir para cumplir mis aspiraciones. Es difícil para un niño, digo yo, de 11 años, salir de su casa y arriesgarse por el amor a la música, a hacer esto, a tocar no sé, en matrimonios, como usted lo dice, tal vez en bautizos también, estar en un mundo ya de grandes, sí. Tocando. Sí, cuando lo miro en retrospectiva, súper arriesgado creo, porque como todo, no está exento de momentos de excesos, por ejemplo, sí, pero creo que he sido una persona con mucha suerte, porque todos me cuidaban en muchas medidas, siempre en mi oído estaban resonando cosas como tratarse bien, ser responsable con uno mismo, referente a cualquier tipo de vicio, ser disciplinado, por ejemplo, en el asunto de la práctica, porque la música es como cualquier disciplina. Si uno quiere conseguir algo en la natación, pues tiene que ser disciplinado, tener un horario de trabajo estricto, normas claras. Entonces, lo dicho, la suerte de poder coincidir con profesores que veían simplemente la disciplina, el camino a seguir y el talento como algo que te cobija. A veces yo personalmente pienso que no soy una persona muy talentosa, pero con esa disciplina heredada de esta gente, pues creo que sí se puede conseguir algo, ¿no? William, ¿alguna anécdota o algún mensaje que tengas en la cabeza que te dejó grabado y que te impulsó a tener esa fortaleza y a seguir con el amor por la música en aquellas edades, de los 11 hasta los 15 años, cuando estuviste en todo este movimiento, en este caminar, hasta conquistar lo que tú eres ahora, un gran director de música, de orquesta?
Bueno, anécdotas muchísimas, muchísimas, por ejemplo, respecto a la carencia, ¿no? A veces había días donde había mucha carencia. Carencia me refiero al hecho de no ver cómo se desarrolla otra gente y dices, bueno, a mí me falta esto, ¿no? Pero carencia de cariño nunca. Carencia de un pan sobre la mesa, por suerte no. Sí, esa posibilidad de trabajar me permitía, digamos, sobrellevar eso. Pero cuando vienen esos lados de flaqueza y si tienes una convicción, un objetivo claro a futuro, creo que la misma vida te va señalando el camino. Yo siempre animo a los chicos a clarificar su objetivo. Si tu objetivo es ser un futbolista, pues quizás no terminas en el Real Madrid, claro, pero si consigues tu sueño plasmarlo y a través de tu sueño llevar a otras generaciones hacia lo que quieren, pues creo que está bien, sí, o sea, y también dentro de esas anécdotas que preguntas, sí, muchas veces me quise ir del país, estuve fuera con las maletas ahí, pero el destino, la vida y el amor de mi vida hizo que me quede en esta ciudad, que vea en ella la posibilidad de generar alguna cuestión, ¿no?, para los jóvenes. Las instituciones grandes siempre han estado, pero los espacios de desarrollo intermedio o inicial siempre fueron escasos. Entonces creo que eso, no claudicar, clarificar los objetivos, perseverar. Los momentos son duros, como he dicho, cualquier disciplina, pero el camino se va aclarando. ¿El músico se hace o nace? Porque hay muchos chicos que tienen afición por la música, que les gusta tal vez un instrumento, pero que son más destacados en hacerlo y otros en cambio no. ¿Qué se les podría recomendar a ellos? Sí, es una conversación muy linda que siempre se tiene, inclusive a nivel de universidad con los chicos. ¿Naces o te haces? Yo pienso que te haces, tienes que hacerte un músico profesional. El talento nadie te lo puede dar, así como nadie te lo podrá quitar. Si tienes unos en mayor medida, otros en menor medida, pues es un don y hay que agradecerlo. Pero luego de eso, si no hay disciplina, si no hay constancia, si no hay un entender que hay una normativa enorme detrás no sé, si piensas en la ciencia del deporte, por ejemplo, ¿no es cierto? El análisis de cada una de las funciones que tienen los músculos, cómo el impacto afecta sobre los huesos y las determinadas terapias que tienes que seguir para avanzar, pues lo mismo pasa con la música, con el arte en general. Son cosas que están probadas a lo largo de la historia, en movimientos técnicos, cuando tocas el violín, cuando tocas el piano, cualquier instrumento de viento. Conocer eso, disciplinarte en el sentido de conseguir paso a paso cada uno de los escalones que toca dentro del repertorio, dentro del hacerse músico profesional, ser parte de pequeños ensambles más grandes, orquestas, y eso te lleva sí o sí a relacionarte con otra gente y bien involucrado a veces ser poco nómada. Sí. Ajá. Sí, sí. William, tal vez algún momento en el que te arrepentiste y dijiste, Yuso, ¿por qué escogí esta carrera? A lo mejor no debía salir de mi lugar de confort. ¿Algún momento de quiebre? Creo que sí, muchos, pero cuando veía me daba cuenta que no sabía hacer nada más, entonces no sabía a dónde, ¿no es cierto? Esa fue siempre mi decisión, creo yo. Inspirada tal vez, señalada por la vida tal vez, pero nunca tuve un momento de duda si acaso iba a seguir. Sí, esos momentos de flaqueza, dices, quizás es buena idea buscar otra opción, o cuando la sociedad te plantea ser artista no es relevante, y claro, en edades tempranas te cuestionas mucho eso, ¿no? Pero no, yo lo he dicho, te das la vuelta y dices, pues yo no sé hacer nada más, esto es lo que tengo, claro. Y además esto es lo que siento que me llena, ¿no? Que estoy completo cuando hago esto. Entonces, claro, no hubo dudas. William, tú has llegado, podríamos decirlo, a las grandes ligas, has estado en países fuera de nuestro continente americano, has tenido la oportunidad de dirigir a muchísimos músicos a nivel mundial. Quisiera que luego del corte nos comentes acerca de esto y que nos inspires, porque yo digo, este programa es justamente para personas que han salido de la zona de confort, que la han sufrido, pero que por supuesto han logrado cumplir los sueños que tanto deseamos. Luego de la pausa seguimos con William Vergara, este músico, este maestro espectacular
espectacular, pues director de orquesta, que nos está contando cómo es que ha llegado a lograr sus sueños, su objetivo. Ya volvemos. I can't remember what it's like. Now I can see everything all around me. Oh, when I'm with you, I can see Seguimos aquí en la entrevista con Lore Cherres, hoy con un director de orquesta espectacular, William Vergara, quien pues bueno, ha visitado países a manera internacional, nos ha representado tan dignamente y estamos tan orgullosos de él. William, qué gusto tenerle y continuamos conversando aquí en la entrevista. Ya habíamos comentado un poco acerca de su vida, de su infancia, de ese salto arriesgado que lo dio siendo un niño, pero luego de esto ya llegan los estudios en el exterior. Cuéntenos, ¿cómo fue todo este tema? Bueno, lo dicho, con la dirección de orquesta me encuentro en el camino, también tocando en la Sinfónica Nacional del Ecuador, en Quito, y veo lo interesantísimo que es estar bajo la batuta de alguien que tiene criterio, que sabe hacer las cosas y que encuentra en la música profundidad en cada uno de los mensajes que está plasmado en la partitura. Me inquieta muchísimo saber cómo la gente se deja cautivar, los músicos se dejan cautivar con alguien que sí conoce lo que está haciendo, ¿no? Entonces eso me lleva a pensar que la zona de preparación es vital, es altamente necesaria si quieres avanzar en esto. Y bueno, me encuentro visitando algunos cursos tempranos en Chile, luego después en Colombia, donde claro, te das cuenta que el país le falta esto. De hecho, hasta hoy no tenemos una licenciatura en dirección orquestal en el país. La estamos construyendo, la estamos buscando generar, pero digo, en aquellos años que dices, wow, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Quién me asesora en esto? Entonces, comenzando a viajar, me encuentro con la figura de Luis Gorelick en Argentina, tremendo director, y llego y me encuentro con la primera cosa que me va a tumbar, que es la ópera, ¿no es cierto? Llegar a dirigir el primer acto de Madame Butterfly y un Così fan tutte de Mozart era algo que claro, para esa edad y para las características de estudio que venía manejando era demasiadamente grande. Sin embargo, creo que Luis, con todo ese afecto que siempre le ha caracterizado, me impulsó todo el tiempo, estuvo pendiente de mí, de ver cómo iba mi formación, luego encontrarme en Colombia con otros maestros que básicamente, digamos, utilizamos esta palabra un poco grosera, te azotan contra el piso y te dicen, mira, reacciona, esto es así, necesitas conocer esto, leer mucho más sobre los tecnicismos musicales. Entonces, así va llegando la opción de entrar a una licenciatura, que sería por examen complexivo en la Royal Music School de Londres. Viajo 3 años seguidos para rendir exámenes del material que me iban enviando y el cual tenías que, con el inglés de náufrago que uno maneja, sostener las partes teóricas de esto, ¿no? Entonces fue una experiencia enorme de ver cómo en el desarrollo de la música en otros países estaba, digamos, tan encaminado. Pero creo que esto no lo intentaba tomar de la mejor manera posible. Es decir, acá falta, no para juzgar, sino para saber qué hacer y cómo generar estos espacios. Y eso se lo debo
más de todo esto a mi difunta esposa, que, bueno, siempre me estuvo diciendo, mira, no puedes pensar que esto es malo, quizás es una oportunidad para desarrollar. Y ahí nace la iniciativa de generar una propuesta orquestal que fue encaminando como Cuenca Ensamble, recuerdo un primer nombre, que era un grupo pequeño, donde hacíamos presentaciones en la Catedral Vieja, en las parroquias, y después poco a poco fue creciendo hasta convertirse en la actual Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca, que cuenta ahorita con 74 miembros, tenemos una temporada de conciertos bastante grande. Y sí, esas visitas al extranjero, formativas, y luego ya en el plano profesional, te hacen ver cómo la perspectiva de la música ha sido muy bien recibida en Cuenca, ¿no es cierto? Yo estoy muy contento de estar en Cuenca porque es una ciudad que básicamente cuenta al momento con 2 orquestas sinfónicas, cosa que no pasa en muchas ciudades de Latinoamérica. Entonces, tener una actividad musical con calendarios de año entero, pues habla muy bien, en este caso concreto de la universidad y muy bien de la ciudad. Entonces, la propuesta ha sido generar y a futuro, ya llegará el tiempo también de retirarse, la única misión que veo de aquí para adelante es cómo encaminar ese proyecto y cómo quede sentado al interior de la institución y hacia afuera como parte ya de la comunidad. ¿Sí? Creo que esa es como ya la parte de la misión que uno tiene. William, lo hablas de una manera fácil, sin embargo han sido años de lucha, de perseverancia, sí, de constancia. Y ¿tú qué crees que te ayudó? Si bien la preparación estuvo ahí, pero los contactos también, no sé de qué forma un niño tan pequeño sale de su casa y de pronto ya se encuentra en la Orquesta Sinfónica Nacional y después de ello en el exterior. ¿Qué crees que fue? No hay un golpe de suerte, digo yo, hay un trabajo, pero tal vez algún contacto, tal vez alguna amistad, algo que haya influido en que tú llegues hasta el sitial donde te encuentras. A ver, casa afuera siempre va a ser cómo te miran los demás, cuán decidido estás a hacer eso, cuán decidido estás a someterte a la disciplina que requiere cualquier cosa, puede ser desde lo más simple que el público pueda considerar. Sí, entonces esa gente que te mira y que ve la disciplina que tienes, que ve las ganas de hacer que tienes, y mira lo que llamarían condiciones, ¿no es cierto? Entonces, simplemente, como también por los términos deportivos, te van fichando, te van diciendo, mira, propon esto, ¿qué opinas de esto? Y tu opinión poco a poco empieza a contar. Y ahí, eso fue hermoso, una cosa que me pasó en España, que estaba en un curso también, y el profesor se ha parado, ha dicho, miren, esta forma de hacer música que nosotros no hemos visto y que los latinos están teniendo como fuerza intrínseca dentro de ellos, y yo no podía ver desde fuera, no puedo verla, porque eso supongo que está en mí, ¿no es cierto? Entonces dije, bueno, Latinoamérica, wow, esto es la meca de la música, tenemos ritmos que todavía no han sido explotados, tenemos un territorio todavía grande por colonizar musicalmente hablando, y tenemos la posibilidad de generar composición nueva, entonces me resonó mucho. Luego, casa adentro creo que es lo más importante. Yo, si no hubiese contado con el apoyo de mi esposa y de mi familia, imagínate lo que sería tolerar a una persona que está ahí con las partituras, estudiando, revisando y gesticulando en el aire a favor de nada. En su momento sí lo ves así. Pero, lo dicho, o sea, mi esposa es como, sigue siendo mi ángel guardián, ¿no es cierto?, desde donde esté ahora. Yo ahora puedo visualizar mucho más que sin esa comprensión que ella tenía hacia mí, no hubiese podido yo canalizar estas cuestiones, ¿no? Entonces, claro, la parte externa, como te fichan, como te ven, pero la parte interna, sentirte respaldado. Donde iba yo me sentía respaldado desde mi hogar, querido desde mi hogar, siempre dándome ánimo, ¿no? Y eso fue también con los profesores, porque la suerte que tenido de tener profesores tan... ¿Te puedo contar una anécdota rápida? No, por supuesto, aquí estamos para escuchar lo que te nace. Cuando estaba estudiando el violín, mi profesor tocaba en la Sinfónica de Guayaquil, Concertino, el principal violinista de la Sinfónica de Guayaquil. Y
la única forma de ir a recibir clase yo con él era durante los fines de semana. Entonces yo iba desde aquí, él me recibía en el terminal en su moto, y él vivía en Milagro. Imagínate. Entonces nos íbamos en moto hasta Milagro, hacíamos clase todo el día, a la tarde, no sé, algún río por ahí cerca, no sé, mucho más a la noche, pelotear algo, o el domingo en la mañana pelota y luego después de nuevo el violín, y me venía a dejar en el terminal para que yo regrese acá. De eso te estoy hablando, más o menos tendría yo unos 16 años. Imagínate. Claro, o sea, alguien que te cuide como un padre es impresionante. Y después me encuentro con él en Quito. Él pasa a ser concertino de la Sinfónica Nacional. Estoy hablando del maestro Ecuador Pillajo, pues a quien le debo muchísimo. Me encuentro con él y él, o sea, indicándome, diciéndome, mira, la música, tienes que ser así, practiquemos, toquemos juntos, no te vayas, vamos a hacer clase, o cocinemos ahora. Y luego después, otra persona fantástica también que me encontré en mi vida, que fue Tadashi Maeda, a quien le debo el hecho de estar aquí, porque yo me iba para el exterior. Yo ya, mis maletas de Cuenca eran la despedida. Y se forma la escuela de música en la universidad. Y le contratan a él. Ok. Yo era profesor asistente de él. Y teníamos intenciones de viajar fuera, yo como profesor asistente de él. Y me dice un día, mira, me han contactado de una universidad, no me dijo cuál, y no puedo ir ahora, tengo todavía un contrato. Tú como mi profesor asistente tienes que ir a esa universidad. Yo feliz dije, bueno, me fui y digo, ¿dónde es? Es en Cuenca. Y yo, No, pero quería salir. ya vengo de ahí. Entonces, no, tienes que ir, y como esa cultura japonesa también de respetar las decisiones del maestro, estuvieron presentes para mí, pues sí, vine, y creo que fue la mejor decisión que tomé. William, aparte de conocer toda esta gente maravillosa que te apadrinó, te cuidó tanto, ¿qué te ha dado la música? Todo. He conocido el lado bueno, sensible de las personas. También he llegado a ver esa parte vil que a veces somos seres humanos, tenemos implícito creo que las dos caras de la moneda a veces. Son circunstancias, no quiero decir que las personas hayan sido malas en sí, pero también te encuentras con eso. Y creo que esto no se dice en ningún libro, ¿no? Pero cuando estás fuera del Ecuador ya no te llamas William Vergara, ya no te llamas Lorena Cherres, te llamas Ecuador. Y claro, llega el ecuatoriano y dice, ¿pero qué va a hacer el Ecuador? Y te das cuenta, yo estoy representando a mi país, sea en lo que sea como director orquestal, o sea, como estudiante, tengo que hacer ver qué pasa en mi país y de lo que somos capaces. Claro, entonces ese lujo también, digamos, que mucha gente, que no aparece en muchos libros y que mucha gente lo ha experimentado desde diferentísimas áreas, ¿no es cierto? La medicina, si quieres, lo que sea, dices, entonces yo soy ecuatoriano, yo tengo que representar dignamente a mi país, y me ha hecho sentir este país mucho más profundamente. Este hecho de encontrarme, de llevar música a sitios donde, no, anécdota igual, el año anterior hicimos una gira a Montecristi, llevando la 9ª Sinfonía de Beethoven. Era la primera vez que se presentaba la obra completa. Todo el mundo no le apostaba por eso. Decía, no, es que debería ser un repertorio más light, deberíamos pensar en música más popular. Hacemos la 9ª, nos la jugamos. La gente maravillosa, creo que fue el mejor concierto de la gira. La gente con un respeto absoluto por lo que escuchaba, compenetrada en que, y el coro y la orquesta dando todo de sí para hacer sonar la música en donde estemos. Entonces, esa sensibilidad que muchas veces queremos mutilar en la sociedad. No sé si te comento, también me parece grotesco esto que pasa ahora, ¿no? Retiras del pensum de estudios escolares la educación artística. Es matar la música. Claro, mutilas la sensibilidad de la gente. O sea, quien hace poesía es considerado débil. Quien hace música, débil. Quien baila, débil. O sea, tienes que mostrarte fuerte ante la sociedad. Y luego reclamamos como sociedad, decimos, es que los jóvenes están empuñando armas, es que los jóvenes... ¿Cómo quieres que hagamos? Si les criticamos su sensibilidad, les negamos el derecho a ser sensible. Entonces, cuando llegas con la música a determinado momento, a determinado sitio, un sitio de alta conflictividad como puede ser Manabí, llegas con esa música y ves que eso explota y la gente se redime con ese sonido. Les alivianas todo, ¿no? Dices, no, el poder que tienes, esto es fantástico, o sea,
quizás lo desaprovechamos. Hasta que no salga de nosotros, pero esta es una mala estrategia política prescindir de esto. William, ¿qué crees que debe tener o cuál es el secreto de un director de orquesta para poder concertar, como decías al comienzo, compaginar con tantos músicos para que todos estén al mismo tiempo tocando el son que tú les solicitas? Sí, todo el mundo habla de que el carisma es, pero yo creo que el carisma es una palabra bastante manoseada si no está en ti, o sea, si no te muestras como eres en esencia. En principio recuerdo los chicos me decían, no, tu genio o tu mal genio a veces no permite que consigamos determinadas cosas. Yo me veía empujando un barco solo, un barco llamado Orquesta Sinfónica, estaba solo, en ese sentido ahora tengo muchísimo respaldo de la universidad, de todo el equipo, ¿no? Entonces, si estás empujando solo un carro, a veces el cansancio te puede llevarte a esas zonas de estrés que no terminan bien. Entonces, desde acá le pido disculpas a los que le pude en algún momento haber... A los que te encontraron con el carro solo. Sí, exactamente. Pero luego después, ¿qué hace que la gente venga contigo? Es tu trabajo, tu responsabilidad ante eso. No puedes llegar a improvisar delante de un grupo de músicos que está preparado. Sí, sea a nivel medio, sea a nivel profesional, mucho más. No puedes llegar a improvisar. Tienes que ser altamente efectivo en las cosas que quieres pedir, lo que quieres decir, las formas en las que te diriges a ellos, también deben ser altamente efectivas, ¿no? Entonces, creo que de ahí se va creando una simbiosis que dice, él nos quiere dar mucho, él quiere dar todo de sí para sacar adelante esta obra. Nosotros vamos a dar, exacto. Pero si ven que no, que todo no es improvisación, no está ahí, entonces igual la orquesta no te va a dar mucho. William, rápidamente un mensaje a todos los que nos están mirando. ¿Qué les quieres decir a aquellos músicos que están tratando de dar ese pasito y que tal vez no se están atreviendo? Ciertamente los tiempos han cambiado. Los tiempos ahora con el tema de la industria musical se vuelven más complejos. Pero siempre el trabajo, unido a la suma de talento, creo que ya se me fue quien lo dijo, pero si la inspiración me encuentre preparado, de acuerdo, que toda mi preparación esté firme, esté en continuo para poder encontrarme con esa oportunidad que hace posible esto. Si no, uno tiene que salir a buscarlo, generarlo, hacer lo que tú has dicho, los contactos como para poder abrir el abanico de posibilidades dentro de los que me quiero desenvolver, sea la música popular, o sea, no sé, el ballet que tan venido a menos es, por ejemplo, entre los hombres en el país y en la ciudad. Entonces, esta es mi posibilidad, voy a generarlo, voy a impulsar, interactuar con otras artes. No puedes cerrarte al hecho de que tu arte es el único, ¿no? Puedes interactuar con la poesía, puedes interactuar con la pintura, y eso te va a dar un bagaje cultural más grande. De tu bagaje van a venir ideas que aporten ciertamente a tu entorno, porque lo que está buscando la gente no es que tú te vanaglories del ego que tienes, sino cómo ese talento, mucho poco, aporta al entorno donde vives, en este caso a Cuenca. Muchísimas gracias, William, pues bueno, por acompañarnos, por ser tan generoso con tus palabras, por darnos este don tan grande y apreciado que lo tenemos todos los ecuatorianos, no solo quienes somos de las FAI, sino a nivel nacional. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar en otra entrevista más. Recuerden, siempre por Telerama los domingos 9 de la noche, y nos encontramos también en las redes sociales, en YouTube, todos los martes se carga este programa si no lo alcanzaron a ver completo. Un abrazo para todos ustedes, muchísimas gracias.